tu voluntad. La pastora lo decía en la manera en que, ¿cómo lo estamos expresando? ¿Cómo lo expresamos nosotros? ¿Realmente lo hacemos con un corazón? Porque miraba y les he compartido a ustedes, incluso cuando vemos, ahora que estamos estudiando hermenéutica y cuando vemos homilética, siempre mi consejo es no utilice una sola versión de la Biblia, sino que cuando usted esté preparando el sermón, el mensaje que el Señor le esté dando, use varias versiones para que usted pueda ver con claridad hacia dónde el Señor lo quiere direccionar. Y entonces el Señor me daba el título, hágase tu voluntad, pero cuando yo empiezo a buscar la palabra en las versiones, encuentro en la nueva versión o la nueva Biblia de las Américas, el título que trae esta Biblia, y me ponía a pensar acerca de esto, porque el título que trae la palabra que vamos a leer, dice la carrera del cristiano. Y entonces relacionaba hágase tu voluntad con la carrera del cristiano. Y yo decía, ¿en dónde está nuestra carrera cuando decimos hágase tu voluntad, pero le pongo las condiciones al Señor de la manera en que lo tiene que hacer? Entonces, ¿nos encontramos corriendo una carrera? ¿Nos encontramos verdaderamente dando la pelea? ¿O solamente creemos que lo estamos haciendo? ¿Hasta dónde hemos llegado con la construcción del Dios que nos hemos creado para poder evadir responsabilidad o compromiso delante del Dios que nos enseñó a decir hágase tu voluntad? Y pensaba acerca de eso y yo decía, ¿cómo me encuentro yo en esa carrera? Porque yo me hago llamar cristiano, no sé usted. Entonces, la palabra cristiano no solamente significa que usted es creyente o seguidor de Cristo, tiene una connotación mucho más profunda. Y no se la voy a explicar hoy porque me saldría del tema, quizás eso puede ser otro, o más bien como tarea que usted lo investigue. Podríamos mirar como otro tema, pero sería bueno que usted avance en la investigación del significado, la profundidad que tiene el ser cristiano o la palabra cristiano. Y quiero que me acompañe para que podamos entrar en lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, al libro de Hebreos capítulo 12. Como le dije, tengo la Nueva Biblia de las Américas y allí les voy a compartir. La Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas es una de las versiones que está más ligada al original, a la traducción original, pero es muy parecida a la Reina Valera, ¿cierto? Tiene mucha semejanza a la Reina Valera, solo que no habla español, vosotros, ¿cierto? Entonces, en Hebreos, el Señor en el capítulo 12 nos muestra algo y como titula la carrera del cristiano. ¿Estamos ahí? Hebreos 12. 12 de los primeros versos. Y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. ¿Ustedes están aquí? Ah, bueno. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Santo Dios. Ustedes todavía no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Y nosotros nos quejamos que porque lloramos. Ay, cómo he llorado. Ay.
No, es sangre, sangre. Verso 5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. ¿Cuántos son hijos? Entonces esta exhortación es para usted. Ojo que la exhortación es de la Biblia, no mía. Para que después no diga, el pastor regaña. Listo. Dice así: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Diga conmigo: Señor, tú me amas, disciplíname. Pero duro, con ganas, como si tiene ganas de disciplina. Hágale, diga: disciplíname. Después no sé qué, yo, que es que el Señor me usa a mí para eso. El Señor, no, yo no digo como dice la hermana Berta, que la hermana Berta: Señor, haga justicia y úsame a mí. No, yo digo: Señor, disciplínalos y úsame a mí, ¿cierto? Sigue diciendo, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Usted acabó de decir que usted es hijo, ¿sí o qué? Espere azotes. Verso 7. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Ojo, ustedes han escuchado por ahí esos que dicen: mi papá nunca me pegó, yo no le pego a mi hijo. Ojo que está contra la palabra del Señor. No tiene papá, no tiene mamá. Ojo que una cosa es el maltrato, otra cosa la disciplina. Si su papá y su mamá no le pegó y usted está aquí, dele gloria al Señor. Pero no significa que su hijo también lo va a hacer. Ojo con los patrones que repetimos. Vuelvo y le leo verso 7. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque qué hijo a quien su padre no discipline. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos. El original dice: son bastardos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Ay, no lo respete y verá. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Verso 10. Porque ellos no nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él, o sea el Señor, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desconjunte, sino que se sane. Amén. Alce ahí su mano, cualquiera o las dos, como quiera, y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, me has adoptado como hijo. Yo quiero asumir ese rol. Por eso, aunque la disciplina no sea buena, la recibiré porque tú me amas. En Cristo Jesús, y usted dice amén. Déselo fuerte, iglesia, y tome asiento. Hágase tu voluntad. Entonces el Señor nos manda a amar a nuestros hijos. Y nos manda a amar a nuestros hijos enseñándoles. A veces lo que hizo la pastora, aquí nos sucedió hace muchos años. Yo hice lo que hizo la pastora y yo espero que ustedes no, que ustedes sean maduros. Pero hace años yo hice lo que la pastora hizo y hubo una familia que se fue. Allá no me quieren mis niños, entonces me voy. No, los amamos, pero tenemos que enseñarles. Tenemos que enseñarles para que ellos también
Vean el valor que le estamos dando nosotros a la relación con Dios. Entonces, ahí es donde viene la parte de hágase tu voluntad. ¿Cómo lo estamos haciendo? No podemos seguir patrones. Sí, vuelvo y le digo, si tu papá no te corrigió y tú estás bien, no estás en una banda, no eres un de por ahí, un vicioso ni nada de esto, damos gloria al Señor. No tiene que ver, pero ayuda mucho. Pero no puedo yo decir que mi hijo va a ser igual que yo. Porque hay una hermana que me dice, pastor, pero si yo a mis 3 hijos los levanté igual, a todos 3 les di por parejo. Y uno está buscando de Dios y los otros están perdidos. Y entonces, mi hermana, ahí sí yo no sé, ahí sí que preguntarle al Señor a ver qué pasó. ¿Cierto? Pero no significa que repitiendo patrones vamos a tener el mismo resultado. Si su hijo hace caso sin que usted le dé tabla, gloria al Señor. A los míos hay que darle tabla. Entonces, ¿cómo estamos haciendo la voluntad de papá? Y yo me preguntaba, ¿es una frase que simplemente nos aprendimos porque nos enseñaron en lo tradicional? Gracias, hijo. Nos enseñaron en lo tradicional a rezar el Padre Nuestro y entonces nos lo aprendimos y por eso decimos, Señor, Padre Nuestro, está en los cielos, apágame la arepa que se quemó, santificado sea tu nombre, culi cagao, quédese quieto y seguimos ahí. Porque no la aprendimos nada más y ya, pero no tenemos sentido ni conocimiento de lo que realmente significa cada palabra que estamos pronunciando. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Decir hágase tu voluntad o Dios tiene el control? No me conteste, sino usted mismo hable allí. Porque son 2 frases que el cristiano hoy pronuncia a diestra y a siniestra. Dios tiene el control. Oiga, mi hermano, ¿y qué pasa? Es que esta prueba, es que ¿dónde está? Pero usted acabó de decir que Dios tiene el control. Entonces, ¿por qué padecemos? Él decía, ustedes todavía no han derramado sangre. Y Pablo nos enseña y dice, las pruebas, las circunstancias, las situaciones que ustedes están viviendo hoy no se comparen en nada con la gloria venidera. Pero ¿queremos llegar a la gloria venidera? ¿Queremos estar allá? Entonces, por eso en Filipenses dice, regocijaos, una vez más, regocijaos. Pastor, en la prueba, sí, en la prueba, porque cuando Pablo dijo regocijaos estaba en la cárcel. Y entonces usamos a Pablo simplemente de una manera para nuestra vida, pero de otra para no copiar su vida o para no copiar su ejemplo. Si nosotros miramos el significado de esas 2 frases, hágase tu voluntad y Dios tiene el control. La primera, o sea, hágase tu voluntad, estamos aceptando lo que nos está pidiendo hacer. Hágase tu voluntad. Estamos diciéndole, amén, Señor, lo que me mandes, eso hago. No lo cambio, no lo modifico. Tal cual lo entrega, nosotros lo entregamos. Así mismo. Pero la segunda, Dios tiene el control, o el significado es que estamos convencidos que fue Dios quien nos envió. O sea que son cosas diferentes. Pero las usamos en la misma expresión. Las usamos en la expresión de que yo tengo confianza en Dios. ¿Realmente está la confianza para hacer su voluntad? Estas expresiones hablan de la completa confianza que tenemos en nuestro Señor y en nuestro Salvador para poder obedecer. De lo contrario, no hay obediencia. Y anoche en la hermenéutica podíamos darnos cuenta el por qué no obedecemos y por qué el pueblo desde Egipto o antes de Egipto, de Abraham, viene desobedeciendo. Y es porque no estamos entendiendo, hágase tu voluntad. Pero lo expresamos fácilmente. Ahora, para que podamos entender o comprender claramente, Pablo en este libro, o más, no, Pablo no, es atribuido a Lucas.
Realmente no se sabe quién lo escribió, pero se lo atribuyen a Lucas. Unos teólogos se lo atribuyen a Lucas. Otros dicen que es anónimo, pero vamos a dejarlo que sea Lucas. Y aquí en Hebreos nos muestra precisamente Lucas que hay tres formas para que usted y yo nos miremos si estamos corriendo la carrera del cristiano a través de hágase su voluntad. Hoy empieza precisamente la Semana Santa, la Semana Mayor y yo no sé qué más, cuántos nombres tiene esta semana. Y ayer que empezamos el devocional que se titula Venga tu reino, hablábamos y miramos acerca de por qué hay gente que despierta su espiritualidad solamente en este tiempo. ¿Qué sucede? Que solamente nosotros o muchos lo hacen en esta semana. Y enseguida baja la bulla, espera. No vayan a mirar para allá cuando baje la bulla. Entonces, ¿por qué? Pero la pregunta es, listo, esos son ellos allá, pero nosotros ¿qué hacemos aquí? Ellos todavía están en tinieblas, como estuvimos nosotros un día. Pero nosotros hoy que decimos estar en la luz, caminar en la verdad, ¿será que estamos muy lejos de ellos o nos encontramos más bien cerca? En cuanto al tema de la carrera del cristiano, en cuanto al tema de hacer su voluntad. Por eso, a través de este libro o de este capítulo, de esta cita que leímos, vamos a mirarnos en tres maneras diferentes. Y la primera de ellas es, Jesús corrige nuestros errores. Jesús nos saca del autoengaño. Ojo, no es que me engañaron, yo me quiero engañar. Como lo he dicho, a veces somos tan buenos mentirosos que decimos la mentira y no la creemos nosotros. Entonces el Señor nos saca de allí. Verso 1. ¿Cómo dice el verso 1? Nosotros que tenemos que alrededor. Entonces, con todo esto, lo que Lucas nos está haciendo nos muestra dos episodios o dos esferas. Y esa nube de testigos pueden ser aquellos que ya murieron en la fe, que nos están mirando y están allí diciéndonos, hey, yo lo pude conseguir, tú también lo vas a conseguir. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que tu vida sea, yo lo conseguí. Pero también Lucas nos muestra la otra esfera y es la esfera de testimonio. Y el testimonio es nosotros mismos. Y aquí viene la parte de que tanto nosotros tenemos el fundamento como Cristo centro de nuestra vida. Para cuando vengan aquellas disciplinas, aquellas pruebas, aquellos castigos, si lo queremos llamar de esa manera, podamos decir qué hizo Dios el día de ayer. Podamos darnos cuenta, hoy nos encontramos nosotros aquí, después de 2 años de pandemia. 2 años en donde había incertidumbre, 2 años en donde muchos no tenían esperanza, 2 años en donde parte de esos 2 años no trabajamos, pero no nos morimos de hambre. Entonces, ¿será que ese Dios que nos sostuvo en pandemia dejó de existir y ya hoy no lo va a hacer? No, sigue siendo el mismo. Entonces Lucas nos habla ahí, esa nube de testigos es testimonio, tu testimonio contigo mismo. Pero nos olvidamos de esto. Y al olvidarnos de esto, nuestra fe mengua y por ende no hay perseverancia. En cualquiera de los dos significados, las dos esferas, es un aliento profundo para tomar fuerzas y poder continuar si nos centramos y miramos claramente en esa esfera. Mira la vida de Pedro.
Pedro siempre era reprendido por el Señor. Pedro hablaba y el Señor, si fuera en el tiempo hoy, este me tiene la mala. Me voy a ir de la iglesia porque es que ya no me deja ni hablar. Me la tiene montada. Yo no puedo opinar porque... No. Pero si nosotros vemos después, cuando Jesús asciende al cielo, ¿quién es el que empieza a trabajar y el que empieza a mostrar la gloria del Señor? Pedro andó en el agua, sanó al paralítico. Imagine, pasaba por el lado, la gente se sanaba. ¿Ah? Pero Pedro tenía el centro claro. No soy yo, es lo que hay de él en mí. Nada más. Él no, ahí el orgullo no lo tocó porque él sabía de dónde provenía el poder. Era testimonio de sí mismo. Por eso, si nuestra vida hoy está en crisis, la tormenta va a pasar. Va a pasar. Ahora, depende de usted, ojo, de usted, no de mí. Si tormenta dura 3 días o 40 años. El Señor está dispuesto. Y si usted quiere que la tormenta sea 40 años, listo, 40 años yo le doy tabla. Pero si usted dice, Señor, no, yo quiero rápido, yo quiero ya, Señor, deme los tablazos que tenga que darme, pero yo voy a avanzar. El Señor le da, listo, vamos así. Porque Él lo dice, si escuchares hoy mi voz. Él no dice allí, si escuchares hoy mi voz, obedezca mañana. Si escuchares hoy mi voz, yo quedo esperando cuando usted le dé la gana. No. Si verdaderamente escuchamos su voz hoy, ¿cuándo obedecemos? Hoy. Y no hay negocio. Señor, yo voy lento. Bueno, hágale usted, demora 40 años, listo. Yo lo espero. Dios no se enojó con el pueblo de Israel porque decidió caminar 40 años. Él dijo, todos los de 20 años para allá van a morir en el desierto, hágale, caminen. Es más, los que se van a levantar tienen las sandalias y la túnica, el que se va a morir. Hasta Ana, que está cumpliendo años, dijo que le tocó una túnica. Cualquiera de las dos esferas nos proporcionan fuerzas para que continuemos. Cuando estas fuerzas vienen o permitimos que lleguen a nuestra vida porque tenemos la fe, tenemos la perseverancia, entonces todo esto quita el pecado que evita que avancemos delante de la presencia de Dios. Todo esto quita el pecado que sirve de obstáculo, que sirve de barrera, quita las heridas, quita aquellos abusos, maltrato, rechazo, lo que sea, la falta de amor que no nos dejan avanzar. Porque mi fe y mi perseverancia se encuentran en el centro que es Cristo. Y Él dice que me amó y que me ama. Y no necesito nada más. Pero lo estamos viendo de esa manera. ¿Lo estamos creyendo? ¿Lo estamos viviendo? ¿Cuánto amor hay en ti? Hay un pastor que dice, ¿cuánto te ama el Señor? Pero ¿cuánto amor hay en ti? Porque yo me pregunto ¿cuánto tengo? No para amar a mi esposa, para amarme a mí. Porque si yo no me amo, no soy capaz de amar al otro. No soy capaz. Por eso dice la palabra, todo peso, y no está hablando solo del pecado, porque el pecado pesa. No sé si usted tiene el aguijón que tenía Pablo. Bueno, no el mismo pues, pero algo que pueda llamar al aguijón, en donde Satanás le recuerde que hay un Dios poderoso. Eso es lo que hacía el aguijón con Pablo.
recordarle que no dependía de él, que dependía de Dios. No sé cuál sea si lo tienes, y si no, yo te invitaría a buscar a ver qué es lo que no te deja y cuál es el aguijón. Que cuando venga Satanás, usted se acuerde, ay, es que hay un Dios en el que yo creí, hay un Dios en el que tengo que seguir creyendo, y hay un Dios en el que voy a permanecer, sin importar el momento. Pero depende del amor que tengas por ti mismo. Testimonio, todo peso. No solamente son estorbos, no solamente son obstáculos que nos impiden seguir corriendo efectivamente la carrera. No, Dios nos colocó. Dios sabe en qué camino nos puso. Pero somos nosotros que tenemos que saber que tenemos que rendir, que tenemos que entregar. Esta semana les enviaba a los servidores una foto que hablaba, no recuerdo ahora bien la frase, pero yo les decía qué opinan de esto y por qué no avanzamos o por qué no damos más. Y entonces, no todos, porque hay muchos que no siguen respondiendo y gloria a Dios por eso. Pero los que respondieron, sí, esto. Y colocaban sus obstáculos, lo que estorbaba. Hey, ya conoces el estorbo, ¿por qué no dan más? Porque nos estamos centrando en lo que me estorba, pero no en lo que puede quitar el estorbo para avanzar. No estamos mirando a Jesús, miramos el problema nada más. Y entonces nos quedamos, por eso no se pierda lo que pasa esta semana. Porque necesitamos implosionar, implosionar. Una explosión hacia adentro. Si no lo hacemos, y el miércoles nos van a decir cómo la vamos a hacer. Por eso quitémoslo, hagámoslo efectivamente. Pero hey, te corresponde a ti. Levante la mano, es el ejercicio que me gusta a mí. Así. Y entonces se haga así. Es usted. Diga, voy a buscar el culpable. Ay, lo encontré. Y cuando encontramos el culpable aquí, los vemos a todos ustedes como aliados. Pero no aliados para pisarme, sino para ayudarme. Para decir, hermana Ana, ¿cómo está? Esa mujer no se queja de nada, yo también voy a hacer eso. Pero lo que pasa es que ella en el secreto se queja con el que se tiene que quejar. Y es ahí donde tenemos que ser nosotros. Señor, no soy capaz con esto. Pero vengo a ti, que tú sí eres capaz. Pablo, a pesar de que el Señor le dijo 3 veces, bástate de mi gracia, nunca se privó de servirle a Dios. Y nosotros nos da gripa y nos privamos de servirle a Dios. Entonces, ¿cómo somos bendecidos para bendecir? ¿Cómo andamos en victoria si una simple moquera nos echa para un lado? ¿Me están entendiendo? ¿Están preocupados? Ni amén, ni nada. Señor, ¿me están entendiendo? Señor, ayúdame, que me entiendan. Pablo, después de recibir una garrotera, no sé por cuántas horas, que la misma gente que lo aporreó, lo apedreó, le dio palo y de todo, lo declaró muerto. Lo sacaron a rastras, lo echaron afuera de la ciudad. Y cuando amaneció, Pablo dijo, ¿qué me pasó? Uy, qué guayado tan tremendo, a predicar, a predicar, a predicar. Y se para y se fue a predicar. ¡Ah! Él no dijo, me está doliendo. Él no dijo, pero Señor, no, a predicar.
pero estoy yo, achú, achú. Ay, no, pastora, puedo ir a la iglesia. Si no lo dejan entrar, me dice, hable conmigo, que yo hablo con los diáconos. Porque si es COVID, lo matamos aquí también. Al COVID, al COVID, al COVID. No, y si se muere el hermano, pues Señor, ya era la voluntad de Dios, ¿cierto? Nuestras decisiones no siempre son para escoger entre lo correcto o lo incorrecto, sino entre lo que estorba y lo que no me estorba. Y por eso en el Club del Laberinto, y hablaba anoche con mi esposa acerca de eso, y oraba al Señor, y yo, qué rico, vamos a ver si... Vean, no hemos empezado la escuela de padre, bueno, no hemos empezado con la lección 1. Y ya quiero que estudiemos ese libro de ética con los papás. Porque, oiga, es tan especial, fabuloso. Si ese libro no le habla a estos chicos, si ese libro de estos chicos no se amarran al Señor, no hay nada que lo amarre pues. Pero habla así clarito acerca de la lógica que tiene este mundo, pero la lógica que tiene Dios. De cómo lo vemos a Él, a dónde tenemos que centrarnos, cómo tenemos que tomar decisiones. Entonces es la parte en donde, no es solamente de lo correcto o lo incorrecto, sino aquello que es incorrecto, pero para nosotros es correcto. En donde deje de comer arequipe, pero si me gusta. Ay, eso no es incorrecto. Pero cuando ya empieza uno a marearse, ay, no me avisaron con tiempo. Entonces tenemos que pensar aún lo que para nosotros es correcto, en donde se encuentra en la balanza de Dios. Por eso siempre te he dicho, el 99,9999, por no decir el 100% de la voluntad de Dios va en contra de la nuestra. Por eso cuando usted le digan, usted escuche o usted quiera decir, esto es de Dios porque tengo paz, no se mueva, porque no es de Dios. Porque cuando Dios habla, crea una crisis de fe en usted. Y si crea una crisis de fe es porque usted tiene que quitar lo que está estorbando para poder obedecer. Pero cuando usted va confiado, ay, tengo paz. Tenga de fino que por ahí está uno disfrazado. ¿Qué va a salir a usted? Entonces, ojo, las decisiones, ¿cómo las estamos haciendo? Ahora la pregunta es, ¿hay algún peso en su vida de la cual o del cual usted necesita despojarse? Pues el Señor te está mostrando cómo se puede hacer. Cuando no logramos esto y permitimos que el desánimo nos tome, entonces creemos que todo pasado fue mejor. Ay, cuando yo tenía 15, menos mal son 3 años de diferencia, pero ay, era más bueno. Tengo una cuñada que ella todos los años celebra los años y dice, es que solamente 50 se cumple una vez a la vida. ¿Y cuánto va a cumplir 60? Una vez también. Que a las niñas hay que celebrarle los 15 porque 15 se cumple una vez en la vida. Y yo también cumplí 15 y no una sola vez. ¿Sí o qué? Y de 18, sí, llevo varios años en 18, pero... Dos, segundo espejo con el cual nos vamos a mirar hoy. Creer en lo imposible. Ni un amén. Ay, ustedes no creen en lo imposible. Ay, santo Dios. Verso 2. El verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él,
Él mismo puso gozo delante de él para poder soportar la cruz. No es pensamiento positivo, ojo, lo voy a lograr, lo voy a conseguir. Sí, no es eso. Jesús no dijo, sí, voy a ir a la cruz. Sí, yo voy a ir a la cruz. Sí, no me va a doler. No, porque le dolió. Le dolió tanto que antes de clavarlo decía, Señor, pasa de mí esta copa. Señor, esos latigazos por Robinson no me lo merece. Pero Señor, que sea tu voluntad. Señor, pero es que Robinson lo que va a hacer, hágale. Entonces Jesús pone gozo delante de él. Él no dice, Señor, dame gozo para esta prueba. No. Jesús puso su gozo delante de él para soportar la cruz. Cuando estamos en la crisis, ¿estamos poniendo ese gozo o estamos poniendo la queja? Solo podemos correr esta carrera mientras veamos a Jesús. Si usted deja de ver a Jesús, su carrera está desviada. Perdió la brújula. Perdió el rumbo. Pastor, ¿cómo así? Le presento a Pedro. Vamos a hablar con Pedro cuando Pedro caminó sobre el agua. Perdió el centro. Perdió la visión. No vio a Jesús. ¿Y qué pasó? ¡Sálvame! ¿Por qué miró para arriba y no miró para el frente? ¿Acaso lo tenía arriba? Lo tenía al frente. Y pero es sálvame. Tanto que el Señor se dice, hombre de poca fe. ¿Hacia dónde está tu mirada cuando la crisis se pone más densa? Tengamos nuestra mirada fija en Él. Él es nuestro centro, nuestra inspiración, nuestro ejemplo. Nada más. Si nosotros vamos al griego, puesto los ojos en Jesús, usa un verbo que lleva implícito un definitivo. Y ese definitivo es desviar la mirada de otras cosas. ¡Ey! No mire para allá porque es que allá no es. Pero también el griego lleva implícito un presente. Poner la mirada en donde tiene que ser. ¿En dónde tiene que ser? En Jesús. No más, para que no se hunda. Yo les he enseñado y sigo enseñándoles y vuelvo y les digo a Pedro, cuando Pedro se bajó de la barca, la tormenta no se calmó. Cuando Pedro se bajó de la barca, todavía las olas querían hundir la barca. Pero a Pedro no le importó, porque él tenía su mirada puesta en Jesús. Pero cuando Pedro perdió su mirada de Jesús, empezó a ver, ay, es que la tormenta no se ha ido, ay, y yo no sé nadar. No sé, yo no sé nadar muy bien. Yo no sé nadar. Yo si no toco el fondo me da miedo. Y yo digo, uy, si no toco el fondo, ¿qué hago? Nada, ¿sí o qué? Nada. Y cuando sucede eso de que no toco fondo, ¿yo qué hago? Y empiezo en una loquera ahí, y por eso termina uno tragando agua.
Autor y consumador de la fe es nuestro Señor. Pero para que usted y yo podamos creer en lo imposible, el Señor nos entrega dos tipos de fe. Fe para ser salvos, pero fe para recibir provisión. ¿En cuál de las dos somos más firmes? Si yo les preguntara a ustedes hoy, ¿cuántos de ustedes van para el infierno? ¿Cuántos van para el cielo? Ay, tan poquito, ve. Amor, no vamos a ir vacíos, ese carro va vacío, ustedes no quieren ir. ¿Cuántos van para el cielo? Ah, eso sí, no los dejamos, porque yo sí voy, el VIP. ¿Tenemos dudas de la salvación? Creemos que tenemos un Dios poderoso que nos da la salvación. Y creemos en eso. Pero ¿será que cuando cambiamos al Dios que da la provisión, es un Dios diferente? Es el mismo, ¿cierto? Pero ¿por qué empezamos a dudar? Señor, pero si estás llegando demasiado tarde. Ya me mocharon los servicios. Y no confiamos o no tenemos la misma fe del Dios que nos salva al Dios que provee. Y entonces consideramos hacerlo en nuestras fuerzas, no creer en lo imposible. Y entonces, hey, mi hermano, ¿qué le pasó con el televisor? Ay, pasó, tocó empeñarlo, el Señor no respondió. El Señor no dijo nada, entonces me tocó orar a mí. Pero eres salvo, sí, claro, pastor, voy para el cielo. Cambiamos. En el Dios de salvación no lo vivimos igual que al Dios de provisión. Porque es que el día a día nos cuesta. Y yo les dije a ustedes, o a muchos de ustedes, les he compartido que cuando el Señor me llama para servirle tiempo completo, lo primero que yo pensé fue mi desayuno. Y yo dije, y ya desayunamos hoy, mañana ¿qué vamos a desayunar? La arepa se acabó y no hay con qué comprar para mañana. Y apenas estaba comiéndome la de hoy. Imagínense. Ni siquiera gracias por la arepa. No, mañana ¿qué va a comer? Y fue el proceso. Y mi excusa, ¿sabe cuál era? Y los niños ahora sin el algo, sin las cositas. Ay, no, ellos se van a poner muy mal. Mentiras, el que se iba a poner mal era yo porque no tenía para el arequipe. Pero quería meterme en ellos. Cuando la mamá se ve en peligro de muerte, dice, ¿y mis hijos con quién los dejo? No, es una excusa, tienen miedo a morirse. Porque si tenemos la mirada en Jesús, decimos, Señor, si me llamas, ¿sabes qué vas a hacer con ellos? Ay, me libré de toda esa lidia. Una carga menos, ¿sí o qué? Ahí se lo dejo a Él. No, la mirada en Él, creamos en lo imposible porque Él es el autor y el consumador de la fe. Amén. Y es allí donde no podemos dudar nosotros, porque no es una fe diferente, no es un Dios diferente, es el mismo Dios y es la misma fe direccionada a dos esferas o dos campos diferentes. Si creemos en el día postrero, ¿por qué no creemos en el día de mañana? Igual el día de mañana es postrero. Entonces, tenemos que hacerlo. Dios no es suficiente solo para salvarme, sino que es suficiente para sustentarme. Amén. 3. Si creemos en lo imposible, entonces la derecha es obedecer lo impensable. Verso 5.
Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Por eso es que cuando no estamos conscientes de que somos hijos, no la tomamos. Y entonces vemos la corrección o la disciplina como que están en contra de mí. No quieren que yo avance. No quieren que yo pueda dar. Pero es que no he evaluado que no he podido quitar lo que me estorba para poder hacerlo. Y estoy, pero pastor, alguien me decía ayer, pastor, pero si yo me estoy levantando todos los días a las 3 de la mañana a orar. Y yo me levanto a las 4. No tiene nada que ver. Si usted no quita lo que estorba, usted ore, ayune, vaya a la iglesia, participe, todo, pero sigue estando lo que estorba. Dios no te va a quitar lo que estorba. No piense ahí, ay, yo pensé que el marido mío. No. No, Él no se lo va a quitar, no. Él quiere que usted lo quite. Pastor, ¿cómo hago? A mí no me pregunte eso, pregúntele a Dios. No, quite lo que estorba, lo que no te deja avanzar para que podamos recibir la corrección como a hijos. Como a hijos. Dice, han olvidado. Dice ese verso 5. ¿Nos hemos olvidado acaso del gran motivo? Del gran motivo por el que nos encontramos nosotros, del gran motivo por el que estamos aquí. Nos hemos olvidado del gran motivo de lo que Él ha hecho en mi vida durante los días, meses o años que he caminado con Él. Me he olvidado de la promesa que Él me ha hecho. Me he olvidado de lo que Él dijo que yo sería. La palabra dice, han olvidado. Y este es el gran motivo para que el cristiano tenga desánimo. Se ha olvidado de su Dios. Porque nos enfocamos en el problema, en la crisis, en la dificultad, qué tan grande es todo esto, pero se nos olvida qué tan grande es Dios. Se nos olvida que ya nos sacó de una pandemia. Se nos olvida que nos ha sanado de diferentes enfermedades. Se nos olvida que nos ha sustentado. Se nos olvida que cuando no teníamos empleo aún comíamos. Se nos olvida y Él nos está aquí diciendo una exhortación. Se han olvidado y esa es la razón de tu desánimo, no soy yo. ¿Recuerdan la predicación y por qué estoy desanimado? De nuevo. Habían olvidado o olvidamos los principios acerca de la disciplina del Señor. Y cuando olvidamos los principios de Dios, como el mundo hoy se quiere olvidar de Dios, pero tienen a Dios en la boca. Y quiere que Dios les apruebe lo que ellos están haciendo. Pero ¿y nosotros? ¿Andamos en la misma queriendo que Dios me apruebe lo que hago? Señor, tú sabes que yo quiero dejar eso, pero es que es tan difícil. Haga algo. Y el Señor dice, yo estoy haciendo, pero usted no deja. Y seguimos, pastor, pero yo le oraba al Señor para que me quite. No, no te lo va a quitar, te toca a ti. Paz que Dios no trabaja con la varita mágica. ¡Pin! Él no trabaja con eso. Él nos muestra y nosotros decidimos. Ya te mostró, decide. ¿Cuántas de las dificultades en nuestra vida hoy
las podemos llevar a esas dos palabras. Han olvidado o hemos olvidado. Tal vez sea un principio que recordamos con nuestras mentes, pero lo olvidamos con nuestro corazón. No lo tenemos claro aquí. Sabemos que está, pero no hacemos nada. Y tenga presente algo. Lo que llegue a tu mente y baje a tu corazón es lo que haces. Entonces, si en tu mente se te ha olvidado Dios, eso va a bajar a tu corazón. ¿Cómo vas a caminar? Sin Dios. Creyendo que vas con Él. Pastor, ¿cómo así? Mire a Saúl. Pastor, ¿cómo así? Mire a Sansón. Ahora, mire el pueblo de Israel en el desierto. Mire al pueblo de Israel en el libro de los Jueces. Sabían que había un Dios, pero caminaban sin Él. Salimos de la casa y lo dejamos a Él. Hey, me cuida la casa. Y no, que me cuide a mí la casa. Que me cuide a mí. Pero lo dejamos allá con llave, encerrado y todo. Y salimos. Cuando vuelva. Hasta el domingo que me ven en la iglesia. Y ahí es donde el Señor nos habla que Él tiene ¿qué? Un mando ¿de qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esa predicación? Un puesto de mando. En donde hay una cámara de vigilancia sobre usted 24 horas al día, si ronca o no ronca. Y a esa cámara, no como a mi esposa, le puedo pelear. Mi esposa me dice, usted está roncando. Oiga, yo no me escucho. La obediencia de lo impensable en medio de la crisis no debe ser por responsabilidad. Usted en la crisis no obedece porque es que toca. Usted en la crisis tiene que obedecer porque usted sabe cuál es el compromiso que ha adquirido, pero sobre todo sabe con quién lo adquirió. Si eso lo tenemos presente, entonces no hay crisis que nos vaya a detener. Porque en esa crisis podemos decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque sabemos que fue lo que Él me ha dicho. Si el Señor te dijera a ti hoy que vas a vivir 20 años más, o sea, yo llegaría hasta los 38, gracias por la matemática. Pero cuando tenga 25 hay una crisis así tremenda, ¿debería preocuparme? Señor, esta crisis no me va a matar. Esta crisis no me va a matar, Señor. Usted dijo que iba a vivir 20 años más. Todavía me faltan 13. Entonces sigo poniendo mi gozo delante de la cruz que estoy cargando para poder gozarme en Él. Solamente hacemos eso. Pablo, cuando iba en la barca, porque lo llevaban hacia Roma, el barco empezó a ser aporreado por una tempestad. Todos los marineros dijeron, vamos a perecer. Pero Pablo, porque había recibido la palabra de Dios, veía un ángel, le dijo, Pablo, tienes que comparecer delante del César. Ninguna vida se va a perder, el barco se va a acabar, pero ninguna vida. Pablo se paró campante. Hey, coman, van a aguantar hambre. Vamos a llegar allá a la meta. Llegaremos allá a Roma, no le preocupen el barco. No sé si nadando, pero vamos a llegar. Oye, pronto van a mandarle el pez que se tragó a Jonás y nos van a llevar. No sé cómo vamos a llegar, pero vamos a llegar.
Y eso nos dice el Señor. Oiga, si usted no se olvida de mí, si usted hace lo impensable, vas a llegar al cielo. Mi hermano, usted y yo nos vamos. Ellos no quieren. Llegaremos allá, es la promesa que tenemos. Y no hay nada que venga contra nosotros si Él está con nosotros. No hay nada. Por eso, quite lo que estorba. Eso es obediencia. Que se haga tu voluntad. Puede ser una oración de 3 formas diferentes. ¿Las quieren escuchar? Oramos ya. 1, podemos decirlo con resentimiento. Ojo que podemos expresar hágase tu voluntad con resentimiento. Que se haga tu voluntad, pero no me agrada. Estamos resentidos. Bueno, es porque toca usted el que manda. Así me dijo Camilo una vez. Pero es que usted que sí que... Papi, yo mando en mi casa. Si no quiere eso, ma hijo, está a la puerta, me dice, ¿a dónde lo llevo? Y como me quiere quedar ahí al ladito, entonces no hay que llevarlo. Cuando yo le dije eso, el hombre se le cerró la puerta y ya, nada. No volvió a decir nada de eso, que me quiero ir, que mi papá, no. Él sabe que la casa es mía, ya. Hasta que me muera, ya cuando me muera, y sí puede empezar a decir cuál me toca. De resto, no. Bueno, y tiene que morirse la mamá también. Podemos decirlo con resignación. Que se haga tu voluntad, porque no puedo evitarlo. Bueno, tocó obedecer, Señor, no hay más. Como dice la pastora, son esas personas que caer o quedar colgando le da igual. Da lo mismo. Igual tengo que lavar el blue jean. O tercero, podemos decirlo, que es la que deberíamos estar nosotros en la carrera del cristiano, decirlo con anticipación, que se haga tu voluntad porque sé que es lo mejor. Que se haga tu voluntad porque es lo que quiero para mi vida. Eso en la carrera del cristiano es la forma en que nosotros deberíamos de decir hágase tu voluntad. Y no con resignación y no con resentimiento. Porque entonces hágase tu voluntad nos conduce a estar completamente seguros que no solo conocemos a quien nos estamos sometiendo, sino que confiamos profundamente en que siempre nos conducirá por el mejor camino. Él no nos llevará por un camino donde no nos quiere ver. Y entonces es donde, sin importar la crisis, podremos expresar: Dios siempre tiene el control. Y lo mejor de esto es que nunca perderá el tener el control. Y entonces usted y yo terminamos haciendo su voluntad. ¿Cómo estás en la carrera de hacer la voluntad? Es tu parte ahora. Como dicen por ahí, ya la pelota la tiene usted. ¿Cómo la quiere jugar? ¿Vamos a confiar en Él? ¿O vamos a creer que confiamos en Él? Suele sonar muy similar, pero es muy diferente. Yo terminaba y cuando terminaba de hacer esta palabra, me hacía una pregunta que quiero que tú te la hagas. Si no estamos corriendo la carrera como debe de ser, es decir, no estoy haciendo su voluntad por anticipación,
sino porque me toca o no hay nada más, ¿será que hemos conocido a Jesús? ¿Será que estamos caminando o siguiendo los pasos del Salvador, pero del Señor? Quiero que medites en esto, que ahí donde estés cierres tus ojos y que puedas contestar sinceramente a esa pregunta. ¿Conoces a Jesús? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has mostrado el camino. Gracias porque nos dices hacia dónde ir.